Buenas tardes, nos encontramos aquí en uno de los salones de grabación de la Universidad Audiovisual de Venezuela. Tengo el honor de entrevistar al profesor Ángel Lledo, un experto en semiótica audiovisual. Él ha escrito varios libros sobre el tema, ha sido profesor de la Universidad Central de Venezuela, profesor de la Universidad Experimental de las Artes, UNEARTE, de universidades del extranjero, de España y por supuesto de esta casa, la Universidad Audiovisual de Venezuela. Queremos tratar un tema que para nosotros hoy por hoy se nos hace interesante, que es el tema del videoclip. Y queremos hablar un poco sobre el videoclip porque es algo nuevo, podría decirse nuevo dentro de la industria audiovisual, porque nació a partir de los años 70 con aquello del movimiento de programas televisivos como Fiebre del Sábado por la Noche, luego vino MTV, etc. ¿Usted cree que el videoclip de Thriller de Michael Jackson provocó un cambio, un parteaguas en el audiovisual, un antes o un después de la industria audiovisual? Sí, sí lo marcó, pero como siempre yo le digo a mis estudiantes, ustedes sospechosos y sospechosas de la comunicación, tenemos que partir que el signo no está solo. El signo responde a una época, a un momento, a un contexto en donde se da. Para entender el Thriller hay que entender qué estaba pasando en Estados Unidos para ese momento, dentro de lo que es la industria cinematográfica, pero sobre todo la industria televisiva y del entretenimiento. Hubo una gran presión porque, si bien es cierto, MTV se hizo, estaba la lucha si la radio iba a suplantar, si la televisión iba a suplantar a la radio a través de la música. Ese era el debate para los años 80, casi hace 40 años atrás. Yo tuve oportunidad de vivirlo de primera mano y fue algo fue fantástico, ver la opinión de mis padres, mis abuelos y yo, por supuesto, pegado a MTV. Pero MTV solamente presentaba personas blancas, no había personas de color. Entonces hubo una gran presión pues, por parte de otras cadenas de televisión. Bueno, pero si Michael Jackson ya es conocido, tiene una amplia goza de cariño del público y además se hace Thriller como toda una producción cinematográfica espectacular. Y bueno, y no salía por MTV porque él era de color, pues. Y los dueños para ese momento, en los años 80 en MTV, decían, no, nosotros pensábamos qué es lo que le puede gustar al público. Entonces hubo una gran protesta, ¿no? Oye, otra vez, a través de la televisión, la discriminación que está ocurriendo, pero los empresarios que rodeaban a Michael Jackson supieron dónde tocar las teclas, que es donde más duele a veces el dinero, o muchas veces el dinero. Y esa presión logró que, evidentemente, Thriller se presentara en MTV y es un gran logro, no solamente para la industria de la televisión y la nueva forma de concebir el videoclip, sino también es un gran logro, estamos hablando, para las luchas y las clases sociales, de que también hay cabida a la diversidad. Cuando nosotros escuchamos Thriller, se nos vienen inmediatamente las imágenes del videoclip a la memoria. Claro. Eso sería el ideal de un artista, poder conseguir un productor para que eleve su imagen como cantante de una música original, de que su videoclip sea llevado a la mente inmediatamente del consumidor de su canción, de su música, o al revés, cuando escuche la música, digamos, se ven las imágenes, o cuando ve imágenes similares, escuche su música. ¿Usted cree que a través del videoclip podríamos llegar al inconsciente colectivo de las personas? Por supuesto. Y ese es el éxito. O sea, lo que tú estás diciendo ahorita es la clave para el éxito de cualquier trabajo audiovisual. Dar primero con el espíritu de la época. ¿Qué está ocurriendo? Y a partir de allí tú lo conectas con el inconsciente colectivo. Porque existe el inconsciente individual también. ¿Cuál es el espíritu de la época de nosotros? Post-pandemia. Por eso pasamos una pandemia. Ese es el espíritu de nuestra época.
Y además todo se volvió prácticamente el earning, se rompieron los contratos sociales, se rompieron de cómo recibir la educación, el papel moneda ya no hace falta, cae en crisis la iglesia, las bibliotecas, o sea, todo eso. Entonces, por supuesto que si yo hago algo que esté relacionado con ese espíritu de la época, con esos símbolos, de alguna otra manera, voy a conectar con mi público. Y ahí está la magia, y por eso es que las series que estamos viendo ahora vía streaming, que tocan más o menos el tema o parecido, cala muy bien porque estamos todavía muy sensibles con el tema de la pandemia. Podríamos llegar a decir que un videoclip se podría volver icónico. Me voy a referir a I Will Survive, que en su momento se volvió en una canción con un videoclip icónico para la comunidad LGTB. Y ahora pues creo que para los latinos esta canción de Gloria Trevi que muchos la tararean, de hecho yo no recuerdo el título ahora, pero la puedo tararear, y se soltó el cabello y se puso tacones y se vistió de reina, etc. Inmediatamente provoca una transformación en la gente y recuerda inmediatamente la imagen de ese videoclip, de esa persona que está en un cuarto, en un vestuario, cambiándose, y cómo comienza el videoclip. Siempre va a venir esa imagen. ¿Usted cree que se puede lograr eso no solamente a nivel de comunidades, sino a nivel político, a nivel sociológico, religioso, o de cualquier tipo de mensaje que se quiera dar a través de un videoclip? Fíjate que tocaste icono. ¿Qué es el icono? El icono es una manera de comunicar una información sin necesidad de palabras. Pero recuerda que eso es un proceso. Primero fuiste signo, luego pasaste por código, luego te convertiste en lenguaje, después te convertiste en un símbolo, y después que llegas a ser un icono. Fíjate todos los procesos que pasan. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos del icono, es porque evidentemente hay una sumatoria cultural de todo. Por eso que Humberto Eco, cuando mi profesor Humberto Eco habla sobre los símbolos, habla que son unidades culturales. Y cuando habla de unidad cultural está lo político, lo social, entra todo. Pero trasciende. Es decir, es reconocible aquí como en Egipto, como en China, o sea, lo trasciende y se hace memorable. Porque no solamente no genera emoción, genera sentimiento. La emoción es momentánea. Yo tengo un taparazo, tú, echaste irudol y listo, se acabó. Es de propaganda a la crema. Pero el sentimiento es que tú llegas a tu casa y tú recuerdas todo. Correcto. Y esos son los iconos. Son cosas que ocurren de alguna u otra forma que marcan la historia inédita del videoclip. Gloria Trevi evidentemente marcó la historia del videoclip, ella como personaje. O sea, todo el escándalo de su vida, todo lo que le rodea se genera un mito. Y al final ella hizo el viaje del héroe. Cuando tú ves esa canción, luego ves cómo ella canta la canción de ¿Por qué te quiero? Porque te quiero tanto, ¿no? Sí. Y la ves recatada con aquel cabello recogido, blanco y negro, la sinfonía. Te das cuenta que ella hizo el viaje del héroe. Pasó por todas las cosas y llegó a... Pero ¿cómo lograr, cuando un artista toca la puerta de un productor, a poder ofrecer un producto de tal calidad que se vuelva eso? Que se vuelva un ícono. Un ícono, y que además, ¿qué consejo le daría a usted para que utilice los elementos? ¿Qué elementos debe utilizar para lograr, qué elementos iconológicos debería utilizar para lograr ese objetivo? Fácil, te lo pongo facilito. Trabaja los metamensajes. Y los metamensajes, ¿dónde calan en el inconsciente? En dos fuerzas, Eros y Tánatos. Eros, todo lo que tiene que ver con lo sexual, lo erótico, lo sensual. Tánatos, fuerzas de culpa, de restricción, de despedida. Entonces, si tú te sabes mover entre esas dos y tomas elementos que sean sutiles, pero que a su vez sean poderosos en la imagen, vas a lograr que esa persona que tú le estás tocando a la puerta te compre la idea. Karol G, Mi Cama. ¿Por qué Karol G tiene tanto éxito con ese video Mi Cama? Además, fíjate el título, Mi Cama, ¿no? Es que ella, el video desde que ella sale del cuarto, que fue grabado en Medellín, además juega
ella se convierte en una virgen que está haciendo una procesión. La ropa de Karol G es azul celeste con blanco, con estrellita, y va por el medio de la calle, y ¿qué es lo que ocurre en la feria, en las procesiones latinoamericanas? La vela, la promesa, el dulce, los fuegos artificiales, el acompañamiento, y ella camina por todo el medio de esa calle y de ese barrio acompañada de un séquito. Y claro, ¿cuáles son las ofrendas que se les da? Latinoamérica es muy mariana, por ejemplo. Las ofrendas que se le hacen a la Virgen son en oro. Entonces de repente el video me cambia el oro. O sea, entonces el oro tiene que ver con un tema de empoderamiento. Entonces, ¿quién es más santo? ¿La Virgen o el Hijo? ¿Entiendes? Entonces, de una forma muy estratégica, Karol G supo cómo llegarle a su público colombiano, pero también al público latinoamericano. Porque yo me veo reflejado en Karol G cuando la veo caminando por todo el medio de la calle, y es una procesión, y digo, mira qué astuto, ¿no? Se utilizaron los metamensajes de una forma bien. Me parece muy interesante lo que usted dice, y aquí hay un tema también sobre la delimitación que tiene el videoclip. El videoclip es, digamos, la representación audiovisual de una canción o música original de un artista. Cualquier otra cosa decimos que es un teaser, o puede ser un trailer, o puede ser cualquier otra cosa, pero no es un videoclip. Es correcto. Entonces, utilizar esta herramienta nueva, relativamente nueva, podría digamos, dar además esta herramienta nueva algo que trascienda a las personas digamos, en sentimientos que no sean iguales o para una persona que para otra. Esa es la pregunta. Ok, sí, bueno, entiendo lo que quiero decir. Lo que pasa es que cuando trabajamos los iconos y los símbolos, comunidad cultural no va a significar lo mismo para ti como para mí, pero tiene que haber una referencia. El amor va a ser representado tanto para ti y para mí en un corazón. Ahora, ya lo que nosotros concebimos como amor, ya ese es un tema tuyo y mío particular. Pero evidentemente hay un símbolo que es el corazón, por ejemplo. No sé si me captas. Sí, por supuesto, sí. Entonces hay un elemento en común que nos va a unir, aunque haya una diferencia. Y una última pregunta que me gustaría hacerle es, dos preguntas en realidad. ¿Qué opina usted? O tres, la que sea. ¿Qué opina usted de la canción de Shakira que rápidamente pues, ha trascendido de la sesión 53 con Bizarrap? Y que ahora todo el mundo la tiene en el inconsciente, y que realmente, más que una revancha, ahora se convierte en un ícono sobre has cambiado a alguien que no se lo merecía por alguien como yo, ¿no? Y realmente siempre alguien se va a sentir mejor que la otra persona por la que es cambiada. O sea, no sé si usted cree que está logrando ese camino Shakira con su canción y con su videoclip, tan simple por cierto, pero tan a la vez potente. ¿Por qué es potente? Por el signo lingüístico. Así es simple. Es potente porque Shakira ya es un ícono, ¿ok? Es la artista latinoamericana que logró llegar. Ella llegó donde tenía que llegar. O sea, que cualquier cosa que haga Shakira, la vamos a ver, la vamos a analizar, la estamos observando. O sea, eso no es porque eso está fríamente calculado. Segundo, ¿a quién se lo está diciendo? A otra persona importante dentro de lo que es el ámbito deportivo, económico, porque todo, ahí confluye todo. Entonces, ¿qué pasa? El mensaje que está diciendo ella, o sea, es una mujer empoderada, que es capaz de decir, ¿sabes qué? Yo no soy igual a las demás, yo como soy Shakira, puedo decir lo que tengo que decir porque soy más empoderada. O sea, está diciendo que tiene poder de voz y de decisión y de demostrarse. Sí, por supuesto que eso va a ser aplaudido por todo el mundo, y sobre todo, sobre todo por los movimientos feministas, porque eso nunca había ocurrido. Pero justamente ahí venía mi siguiente pregunta. Este tema del empoderamiento femenino, de alguna manera, hay un álbum temático de la cantante Rosalía que se llama El Mal Querer, que salió en el 2018, que tiene varios capítulos y que saca varias canciones que van justamente desarrollando este empoderamiento femenino. Y las letras son hermosas.
Sin ¿Y embargo, por qué ella no y Shakira sí? porque ella no y Shakira sí, me refiero Me acaba de dar cuenta. me refiero al videoclip, a los videoclips como tal, que hubiesen trascendido como un verdadero ícono, porque esto sí está pensado, está estudiado además en la tesis de grado de Shakira, perdón, en la tesis de grado de Rosalía. ¿Por qué no logró esa potencia, cree usted, que logra Shakira con una sola canción? Facilito. Cuando sale Rosalía no había pasado pandemia. Shakira pasó por un proceso de pandemia. Es decir, cuando aumentaron los índices de maltrato y de abuso doméstico en los hogares, en pandemia. Cuando tú ves la cifra y fue denunciado que los ataques dados a las mujeres en pandemia dentro de sus hogares, la curva se disparó. Por una forma, el feminicidio creció, el maltrato en el hogar, esto es una cosa horrible, hasta el maltrato infantil. La curva fue hacia arriba. Para el momento en el que Rosalía lo hace, no había ocurrido todo. O sea, fíjate cómo actúa el inconsciente colectivo, ¿no? El espíritu de la época. Influye el espíritu de la época, oye, vienes del maltrato. Vienes, todos de alguna manera nos enteramos del maltrato de alguien, sobre todo mujeres. Y de repente irrumpe, o sea, hace un movimiento irruptivo y dice, ya, voy a decir lo que tengo que decir. La gente se destapó. Todo el mundo, toda la guerra femenina, sí. Pero por eso, porque viene de un proceso, hay que ver, cuando ven un hecho, cuando ocurre, ¿qué ocurre atrás? ¿Qué es lo que lo acompaña atrás? ¿Y qué lo acompaña atrás? Bueno, un proceso de pandemia, un proceso de violencia horrible que ocurrió. Latinoamérica fue muy duro, muy rudo, muy duro. Y en Europa, España fue grande el índice según la ONU y la gente de todo lo que llevan la Convención Belén en Dopará, Dopará, y la Convención de los Derechos de la Mujer. O sea, entonces, por eso es que rompe, lamentándolo mucho, a veces, cuando, repito, quieres tener éxito, apunta al inconsciente colectivo y empápate el espíritu de la época, y ahí vas a calar. Yo creo que Shakira, aquí entre nosotros, se puso brava. Así de simple. Y nadie se esperó que esto ocurriera. Pero acuérdate que Shakira, yo la seguí en pandemia. Venía haciendo 2 canciones antes, como que era el proceso del destape. El destape venía así. Pero, ¿qué pasa? En pandemia ya mostró, pues hizo un curso en filosofía, aprovechó y estudió tal cosa. O sea, ella fue una mujer que le fue mostrando al público, a sus fans, que a medida que iba pasando la pandemia, ella se iba preparando intelectualmente. Y de repente sale, o sea, ya va. O sea, esto es así, wow, explotó. Y me voy a hacer una última pregunta porque me gustaría ahora hacer la pregunta a la inversa. Ajá. Hay canciones antiguas, muy antiguas, o simples composiciones musicales, o corales. Por ejemplo, a mí la canción de una película muy antigua, no tan antigua, es del año 2005, y estuvo... Menos mal, entonces, ¿qué diré yo? A mí que queda para el año 98, el año 82, que yo estaba en plena. Y que en el 82 decir que yo tenía 12 años. Pero, por ejemplo, una película no tan antigua, claro, que estuvo nominada a Mejor Película Extranjera, que era Los Coristas. Muy bien. Hay por ejemplo, a mí, una de las piezas que se llama Surf-Volant, en francés, o los aviones de papel volando, ¿no? A mí siempre se me viene la imagen de la película cuando yo escucho esa melodía, ese tono, y a mí me evoca recuerdos de cuando se produce el desarraigo de una persona. Podríamos, digamos, las personas, ya no o incluso quienes queremos de alguna forma expresar algo, por ejemplo, en este caso, el desarraigo, pedir, mira, yo quiero pedir los derechos de esta canción, o hablar con el autor de esta música, si es que todavía tiene los derechos, porque a lo mejor es Mozart y ya los perdió porque han pasado más de 60 años. Pero pedir y decir, hay que hacer un videoclip con esta música para llegar al inconsciente colectivo y poder expresar o lograr que ellos sientan lo que yo siento, porque a mí me parece que ese tema en que el profesor se despide de sus alumnos, o al revés, sus alumnos se despiden de sus profesores echándoles avioncitos de papel. A mí me caló profundamente en el tema de desarraigo.
Y cada vez que yo me despido de mis hijos y vuelven a su país, y cada vez que me ocurre eso ahí, a mí se me viene a la mente esa canción. Podría hacerse algo así, o sea, a lo inverso, o sea, digamos, o sea, decir, quiero una canción que a mí me exprese el desarraigo. O sea, una música, o sea, un videoclip con esta música, pidiendo los derechos, etcétera. ¿Usted cree que es posible lograrlo? Y puedes hacer algo mejor. Claro, tú estás hablando de la música. Puedes emular la música, pero los elementos objetuales te llevan a esa película. No sé si me encanta. Sí, por supuesto. Por ejemplo, ya que tú eres más joven que yo, por lo que estás diciendo, yo tengo una que es del año 44, que es Good Time, la de Casablanca. Esa es una canción que yo, en todos los países que he visitado y que he vivido, pido que me la toquen enviar. ¿Por qué? Porque la palabra habla, tú debes recordar que un beso es solo un beso, los amantes. O sea, lo que dice la canción para mí es así como que, y yo te puedo hacer una propaganda, por poner un ejemplo, de un champú con esa canción, emulando ciertos elementos, que de hecho hay una serie, a mí me encanta mucho la serie, ahorita sí se hizo una de la historia de él, del mayordomo de Batman, Alfred, Pennyworth. No conocía, pero Ahí está. Entonces, creo que en la segunda temporada o tercera temporada emulan el Casablanca, el final de Casablanca. Pero así que yo dije, wow, o sea, ya va. Y ojo, no me pusieron la canción, solamente era otra canción, era otra tonada, pero era muy parecida, pero el vestuario era muy parecido y me metieron en Casablanca. Y por supuesto me captaron. Ocurrió en 2 momentos en la serie. Tanto que en la primera me sorprendí y dije, "Ay, no creo que la cantante va a hacer eso". Y él hizo lo que ocurría en el café de Richie, en la película Casablanca, pero que era el bar de Penny. Y lo puedes hacer perfectamente, pero voy y repito, utiliza los elementos que de alguna otra manera te van a hacer memorables y le vas a poner esos elementos de una forma muy estratégica que te van a llevar a esa referencia visual. Yo estoy seguro que si tú vas a hacer un videoclip donde están los avioncitos de papel, eso es saliendo por una ventana, es una referencia clara de eso. O sea, clarísima. Perfecto. Y quizás una última pregunta personal. Última, ok. La última, una pregunta personal. Yo empecé la entrevista diciendo que si usted consideraba que era un parteaguas, digamos, en la industria del videoclip, cuando comienza el videoclip, en los años 70. ¿Para usted hay algún otro videoclip de los años 70 o los años 80 que no sea Madonna, Okay. que no sea Madonna, que le haya llamado la atención? O usted cree que a lo mejor no, para mí el parteaguas con Thriller podría ser este y este otro. Bueno, yo tengo referencia, para mí fue muy emocionante ver 2 videos o producciones hermosas hechas producidas con las canciones de Ricardo Montaner, venezolano. La primera fue Tan Enamorado y Déjame Recordar, o sea, algo así. Son videos que tienen toda una producción con los cuales yo todavía doy clases, y eso en los años 80 y pico, porque además te cuentan una historia, entonces con mucha emoción uno ver en tu país que, oye, este fenómeno que está ocurriendo allá, está ocurriendo aquí también. Entonces todo el mundo se puso como de acuerdo y todo el mundo se empapó. Entonces en Italia están haciendo lo mismo en Colombia, Venezuela, todos, había como esa, quién impacta, quién es el que llama más la atención. Y nosotros como venezolanos somos muy dados a veces a eso del sentimiento, de la nostalgia, de ese amor que está pero que no termina de ser, de esa cosa, ¿no? Y Ricardo Montaner lo supo hacer muy bien en estos 2 videos, que casi que es una mini película que yo me la canto, me la sé, y a veces dijera, oye, me gustaría vivir mucho de Tan Enamorado, ¿no? Esos amores así, yo también he vivido esa cosa, ¿no? El otro es muy triste. Muchísimas gracias, profesora Gracias Nieto, por darnos este tiempo y por este valioso aprendizaje que seguro les va a servir muchísimo a los estudiantes del tercer semestre de la Universidad Audiovisual, que justamente este semestre tienen que hacer un videoclip, pensando en que
el trabajo que ustedes hagan, al artista que ustedes le van a hacer, traten de hacerlo tan excelente que pueda llegar al inconsciente colectivo. Muchas gracias. Una última cosa, recuerden que no sea emocional, que sea sentimental. Que la gente cuando llegue en la casa diga, yo lo recuerdo. Muchas gracias.